Hola, ¿cómo están? Soy Efren González y el día de hoy vamos a hacer la revisión rápida de aquellos puntos más elementales y más importantes para comprender una de las 4 tipos de hipersensibilidades, que es la tipo 3. Ahora, hay que comprender que hipersensibilidades consta de una respuesta inmunológica, como ya hemos visto, inadecuada de parte del sistema inmunológico, claramente, que puede afectar directamente al ser humano, ¿no? Por lo tanto, la definición de la hipersensibilidad tipo 3 es una enfermedad por inmunocomplejos. Por lo tanto, iniciemos describiendo cómo es que los inmunocomplejos son normalmente eliminados, porque vamos a ver más adelante que cuando esta eliminación no es completamente bien llevada, es una de las partes fundamentales para la enfermedad de inmunocomplejos, llamada en este caso hipersensibilidad de tipo 3. Bueno, entonces, normalmente sabemos que hay distintas inmunoglobulinas y algunas tienen la capacidad peculiar de activar al complemento. Ejemplo de estas es la IgM y la IgG. Por ejemplo, si nos encontráramos en una segunda respuesta inmunitaria, por lo tanto sabemos que va a predominar el tipo de IgG sobre la IgM, que la IgM es primaria. Sabiendo esto, normalmente nuestra inmunoglobulina puede activar el complemento para ayudar al manejo de inmunocomplejos. Pero primero, ¿qué son los inmunocomplejos? Los inmunocomplejos están dados por dos importantes participantes, que va a ser la inmunoglobulina y el antígeno. Este antígeno, a través del epítopo, se va a unir al parátopo presente en la fracción variable que se encuentra en la inmunoglobulina. Ahora, el complemento básicamente recordamos que va a activar, y una de las partes más fundamentales es la creación de C3b y C4b, que esto va a facilitar la opsonificación de este inmunocomplejo. Pero antes de opsonificarlo, hay que tener en cuenta que los eritrocitos tienen un receptor para C3b y C4b, que es el CR1. El CR1 tiene entonces una relevancia característica e importante en solubilizar o impedir que los inmunocomplejos precipiten. ¿Cómo lo van a hacer? Básicamente van a permitir que los inmunocomplejos se unan a través de este receptor para después que este eritrocito, junto a los inmunocomplejos, viajen hacia el hígado y hacia el vaso, donde distintos macrófagos y fagocitos mononucleares van a hacer la removición, van a remover este inmunocomplejo. Entonces estos macrófagos van a tener esta importante tarea. Pero ahora, ¿cómo lo van a reconocer? Hay distintas maneras de reconocer a estos inmunocomplejos que vienen en el CR1. Si el factor I, que es inhibitorio, puede actuar directamente sobre estos factores C3b y C4b, ocasionando la formación, en el ejemplo del C3b, de IC3b. Este IC3b puede ser reconocido por el receptor de tipo integrina CR3 o CR4, que son distintos, pero son receptores hacia la misma proteína del complejo, que es modificada por este factor I que ya se comentó. Ahora, entonces este IC3b va a estar unido a todo este inmunocomplejo, ¿sí? Entonces hay que recordar que este podría ser un IC3b si el factor I lo modificó. ¿Qué otro receptor hay? Otro receptor importante va a ser el que está aquí debajo, con C3b directamente por CR1. Al igual que el eritrocito, el sistema fagocito mononuclear tiene receptores de tipo CR1 para detectar el C3b y así facilitar la fagocitosis y removición de todos estos inmunocomplejos a nivel del hígado y del vaso. Otro tipo de receptor es directamente el receptor de fracción cristalizable. En el ejemplo que dábamos de IgG sería un Fc gamma R1, por ejemplo, que tendría esta capacidad de activar a la célula y aumentar la fagocitosis. Ahora, muchas veces estos inmunocomplejos se van a disociar de este CR1 del eritrocito, también por acción del factor I.
El factor I va a romper este C3b, dando C3c y C3d. El D se queda pegado, mientras que el C3c se difunde en el plasma, ¿no? Entonces ahora sí este inmunocomplejo que fue traído por el eritrocito es posible ser detectado y después fagocitado. Asimismo, aquí tenemos un pequeño diagrama en donde como el complemento y el inmunocomplejo se van a unir y a través de la cascada de la vía clásica del complemento va a solubilizar estos complejos, va a llevarlos los eritrocitos por CR1. El factor I puede hacer que se disocien, pero de todos modos permitiendo el transporte y una solubilización correcta para prevenir la precipitación. Y estos complejos también pueden unirse a los eritrocitos, de los eritrocitos unirse a los macrófagos para que sean removidos. Algo muy importante es comprender que muchas veces en la tarea del macrófago de llevarse estos inmunocomplejos, a veces también se puede llevar el receptor CR1. Por lo tanto, esto es relevante en la patología debido a que si hay una gran cantidad de inmunocomplejos uniéndose y siendo transportados por CR1, la actividad incrementada del sistema fagocitos mononucleares para fagocitar esto puede llevar a una disminución del CR1. Esta disminución del CR1 puede llevar a que de forma crónica cada vez sea menos eficaz la capacidad de los eritrocitos para llevar estos inmunocomplejos, ¿no? Y solubilizarlos y prevenir toda la precipitación. Ahora, más adelante, vamos a entender que una parte muy elemental es que además de que los inmunocomplejos normalmente son, digamos, procesados por el proceso que ya se explicó, en esta enfermedad una parte fundamental es el depósito de los inmunocomplejos. Esto va a ocurrir cuando sucedan dos cosas. Una es que hay una persistencia de la circulación de inmunocomplejos, como lo explicábamos. Si no son bien llevados hacia el sistema fagocito mononuclear y eliminados de circulación, va a haber persistencia. Entonces, si hay una persistencia aunado a una vasodilatación, que significa una menor unión entre las células endoteliales, esto va a aumentar la permeabilidad vascular y esto va a ocasionar que los inmunocomplejos se depositen en las paredes vasculares. Estos normalmente vamos a ver más adelante que están mediados por los basófilos y las plaquetas por su producción de aminas vasoactivas. Ahora, hay características intrínsecas del inmunocomplejo que te va a hacer que este inmunocomplejo precipite en diferentes tejidos. Estas características es el tipo de antígeno, la polaridad del antígeno, por ejemplo, va a determinar qué tejido va a depositarse. El tamaño del complejo, por ejemplo, un tamaño muy grande de complejo no es posible que pase a través de las pequeñas fenestraciones a nivel del glomérulo en el riñón. Y la clase de inmunoglobulina va a permitir distintas localizaciones. Ahora, hay dos fenómenos que facilitan también esta deposición, que se van a depositar sobre todo si tienen una mayor permeabilidad y hay una persistencia en aquellos lugares con presión alta, ¿sí? Capilares con presión alta, como sucede en el glomérulo, en donde hay una filtración. Otros lugares con una capacidad de filtración también son propensos a que los inmunocomplejos se depositen. Ejemplo de esto son los plexos coroideos, en donde este ultrafiltrado va a provocar la producción de líquido cefalorraquídeo, o a nivel de las articulaciones en la producción del líquido sinovial, o en el ojo, en el cuerpo ciliar, para la producción del humor acuoso. Todos estos lugares tienen alta presión para producir un filtrado, y entonces en esta filtración los inmunocomplejos pueden depositarse. También en las turbulencias, como en las arterias, justamente las bifurcaciones, estas turbulencias llevan más al depósito. Ya que vimos cómo son eliminados normalmente y que señalamos que esta enfermedad es muy importante que haya un depósito, vamos a observar, una vez depositados estos inmunocomplejos, cómo van a llevar a una inflamación. Ok, normalmente nuestros inmunocomplejos, si el complemento los solubilizara bien y los eritrocitos los transportaran correctamente, se llevarían directamente al hígado y el vaso para ser quitados de la circulación.
Pero si no ocurre esto y hay un aumento en permeabilidad, ¿por qué? Porque las plaquetas y tanto los basófilos tienen receptores para la fracción cristalizable y pueden secretar aminas vasoactivas. Ejemplos de esto, histamina y serotonina, llevando el depósito de inmunocomplejos, y una vez que estos inmunocomplejos están depositados en vasos, como aquí lo señala la imagen, va a iniciar la inflamación. Normalmente, esta mayor permeabilidad va a facilitar la exposición de colágeno y agregación plaquetaria, la formación de microtrombos. Asimismo, estos inmunocomplejos unidos a las plaquetas y a la pared vascular van a activar, por ejemplo, a la vía clásica y producción de anafilotoxinas. Estas anafilotoxinas producen una quimiotaxia del neutrófilo y va a tratar de hacer una fagocitosis de estos inmunocomplejos, muchas veces fallando en esta fagocitosis y produciendo una liberación de enzimas que van a dañar a este endotelio. Y aquí están los inmunocomplejos que están haciendo un depósito. Ahora vamos a observar las categorías de la enfermedad de esta hipersensibilidad tipo 3. May las define como 4 causas. Infección persistente, en donde el antígeno proviene de un antígeno microbiano, como puede ser la lepra, endocarditis bacteriana por Staph aureus, también paludismo, hepatitis vírica, entre otros, que van a formar complejos y depósito en órganos distintos infectados o el riñón normalmente, ¿no? Autoinmunidad es otra causa, en donde este es un claro ejemplo del lupus eritematoso sistémico o la enfermedad, el síndrome de Sjögren, en donde es un antígeno propio que va a llevar a estos inmunocomplejos y haciendo que se depositen en riñón, articulaciones, arterias y piel. Otro es el antígeno inhalado, como presentes en animales. Un ejemplo de estos es el pulmón del cuidador de palomas, en donde estos antígenos de las palomas van a llevar una deposición de inmunocomplejos a nivel del pulmón, provocando la inflamación. Por último, las crioglobulinas, que a baja temperatura tienden a precipitar. Es importante mencionar en esta parte que cualquiera de estas pequeñas partes que esté afectada va a llevar a que se depositen. Un ejemplo de esto, una enfermedad genética, ausencia de C2, va a llevar a que los inmunocomplejos no se formen, no se opsonicen bien por el complemento. Por lo tanto, inhibiendo toda esta recaptura de los inmunocomplejos de forma fisiológica. Otra manera de que pase esto es, por ejemplo, que los CR1 sean removidos constantemente, como lo habíamos explicado antes, por los macrófagos. Bueno, entonces últimamente estos depósitos pues, son los que causan la inflamación, como ya lo comentamos. Aquí tenemos dos tipos de hipersensibilidades distintas. Por ejemplo, esta es una hipersensibilidad por inmunocomplejos, mientras que esta es una hipersensibilidad tipo 2. Tipo 2, que es síndrome de Goodpasture. Como pueden ver, aquí hay una inmunofluorescencia que es de un tipo muchísimo más, basal o homogénea, porque está atacando algo que está en todas y cada una de estas partes, mientras que aquí la turbulencia, el tamaño del antígeno y demás van a predisponer que haya pequeñas formaciones granulosas en donde los inmunocomplejos depositen. Bueno, eso sería todo por hoy y espero que les haya ayudado esta revisión de la hipersensibilidad tipo 3.